De acuerdo, entonces una vez que hemos revisado las diferentes estrategias y los diferentes mecanismos que se pueden utilizar, por lo tanto, para desarrollar una vacuna, vamos a complementar esta parte con las fases o las etapas que implican, ahora sí, pues la película completa de cómo una empresa o una industria farmacéutica logra hacer el desarrollo de las vacunas. Para empezar, pues hay que reconocer y hay que tomar en cuenta que ese es un proceso muy largo y bastante complejo, mucho más meticuloso que la producción de algunos medicamentos. ¿Sale? Esto también está muy regulado por las organizaciones públicas y privadas, por ejemplo, desde la OMS, que tiene muchas guías y recomendaciones o lineamientos para poder hacer este tipo de desarrollo, la misma FDA, que en Estados Unidos regula toda esa parte, en Europa, la Agencia Europea para los Medicamentos, en México, COFEPRIS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema actual que existe para poder desde crear, probar y seguir regulando las vacunas, pues está involucrados diferentes procedimientos y reglamentos, que no me voy a meter en esa materia normativa, pero sí, sí es importante que lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las etapas para el desarrollo de una vacuna? Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es la etapa de exploración, que prácticamente abarca las fases de investigación básica y el desarrollo como tal de la formulación de la vacuna para que podamos entonces hacer estudios preclínicos con animales de laboratorio o en condiciones mucho más controladas y evaluar diferentes aspectos como la seguridad y la eficacia de la vacuna. Y finalmente pasar entonces a escalarlo a las etapas clínicas con los seres humanos, con voluntarios y algunos eh, sujetos que se ofrezcan obviamente para conferir, ver si se confiere o no la protección como tal y que implica diferentes fases. ¿Sale? En la primera fase, entonces, la parte de investigación básica, prácticamente lo que hay que hacer aquí es tomar un marco de referencia, tomar nosotros una situación, un problema de salud actual y ver entonces la necesidad o la viabilidad que existe para el desarrollo de unas vacunas. Definitivamente tenemos muchas enfermedades que ni siquiera vale la pena a lo mejor desarrollar vacunas porque puede ser que el mismo tipo de infección o el mismo tipo de fisiopatología que me genera no sea tan grave o que inclusive no sea tan prolongada y por ende mi sistema inmunológico quizás sea capaz de resolverlo solito sin la necesidad de tener una protección como tal, ¿no? Entonces, esa especie, eso sí hay que poner en una balanza los pros y contras para ver si realmente, pues yo como industria invierto o no en investigación y desarrollo de este tipo de productos y finalmente, pues valorar la viabilidad de este tipo de proyectos, ¿no? Hay que ver, obviamente, la factibilidad de su aplicación en poblaciones de riesgo y hay que identificar o tener muy, muy en cuenta todos los aspectos básicos que es lo que mencionaba en las presentaciones anteriores los muy buenos fundamentos de biología molecular, de inmunología, obviamente conocer la naturaleza de los virus, conocer muy bien cuáles son las características, las proteínas, los factores de patogenicidad, la incidencia, todo ese tipo de cosas que nos van a permitir entonces conocer finalmente cuáles son los agentes o los antígenos que podríamos utilizar potencialmente, ¿no? Y hacer todas las pruebas preliminares. En el caso de que ya pues tengamos nosotros una idea del tipo de vacuna que queremos hacer, cuál sería la estrategia más ad hoc, dependiendo con lo que estuve mencionando en los otros videos, tendríamos que pensar ahora sí en el desarrollo de una formulación, conocer las características físico-químicas, las características funcionales, las interacciones que existan entre los componentes para que podamos saber si va a tener una estabilidad o no mi formulación y por lo tanto llegar a desarrollar especificaciones pues mucho más técnicas y en cuestión de procesos y control de calidad de mi producto. Entonces, pues bueno, ¿qué abarca la formulación de una vacuna? Bueno, prácticamente aquí les resumo a grosso modo los componentes. Obviamente estamos hablando de mi agente biológico, es decir, mi virus o las subunidades o si va a ser de DNA, si va a ser con virus-like particles, si va a ser atenuada, si va a ser, no sé. Entonces tengo que pensar obviamente en lo que le voy a poner, que va a ser lo que va a montar la respuesta inmunológica. Voy a tener que utilizar agentes estabilizadores que nos permitan que se mantenga íntegra la estructura proteica, la estructura del DNA,
que no se degrade de alguna manera, que pueda ayudarme a que aguante, ¿no? Adyuvantes, que los adyuvantes van a ser sustancias que nos van a permitir estimular de una manera más eficiente la respuesta inmunológica. Ahorita voy a hablar de los adyuvantes. Un vehículo, obviamente, o diluyentes. En el caso de los liofilizados, pues entonces considerar qué vehículo va a ser el más apropiado, o si ya va a estar la vacuna diluida, entonces qué es lo que le voy a agregar. Conservadores y algunas proteínas transportadoras en algunos casos, ¿no? Y como les mencionaba, tener bien en claro cuál va a ser entonces a gran escala el proceso de desarrollo a nivel, pues, de producción, y sobre todo establecer puntos críticos en mi proceso y de control de calidad, ¿sale? Me gustaría hacer un pequeño hincapié aquí en la parte de los adyuvantes, porque este tipo de sustancias son muy importantes en la formulación de una vacuna. Los adyuvantes prácticamente nos van a ayudar a estimular las primeras etapas de la respuesta inflamatoria. Jane Wayne decía que este era como el Dirty Little Secret de los fabricantes de vacunas, o sea, que era como un pequeño secretito sucio con respecto a que, a ver, no, finalmente nosotros sabemos que una vacuna inactiva, como les decía, pues no genera por sí sola una respuesta tan eficiente. Y las vacunas con virus atenuados que todavía eran capaces de replicarse sí lo hacían. Entonces, se vio que finalmente si nosotros agregábamos algunas sustancias que ayudaran a despertar un poco más eficientemente la respuesta inmunológica desde las etapas de la respuesta inmuninata, veía que sí lográbamos entonces lograr una protección mucho más duradera. Entonces, decía, mira, le agregan esto como su secreto, su fórmula secreta, y entonces pues monta la respuesta y ¡pum! Se dispara entonces la protección o la inmunidad mucho más duradera, ¿sale? Entonces, esto lo van a hacer a través de diferentes mecanismos, como el reconocimiento a través de los TLRs, de los receptores de reconocimiento de patrones. Recordemos nosotros que la respuesta inmune innata finalmente va a modular o va a gestionar o va a hacer, va a mediar las condiciones en las cuales se va a llevar a cabo posteriormente la respuesta inmune adaptativa. Entonces, también depende mucho de qué esté yo despertando, o todas las células, que empiecen la liberación de citocinas, que empiece la generación de de los factores transcripcionales, las células que empiecen a activarse, para que luego ellas solitas vayan y despierten ahora sí a los linfocitos y empiece entonces la respuesta inmune celular y la respuesta inmunohumoral, ¿sale? Los estimuladores o los adyuvantes van a funcionar de diferentes maneras. Finalmente pueden utilizarse como moléculas o partículas que puedan lograr por sí solas la presentación antigénica y directamente interactúen con este tipo de células, hagan que se permanezcan más tiempo en el sitio de la infección los agentes virales o los antígenos, o los secuestren, o estimular directamente la respuesta inmuninata, que es el mecanismo más común, activando los receptores, ¿sí? Y de esta manera, como lo vemos en el esquema, no es suficiente quizás con el puro antígeno, sino que yo le pongo esta sustancia adicional que monta una respuesta inmunológica de tipo inflamatorio, que luego las células dendríticas o las células innatas van y hacen presentación antigénica con los linfocitos, pero ya están activadas y ya están ahora sí listas para esperar una retroalimentación, un mecanismo de respuesta. Dentro de las sustancias más utilizadas en la cuestión de los adyuvantes, se utilizan, por ejemplo, las sales de aluminio, que son las más comunes, algunos derivados. Se pueden utilizar, por ejemplo, emulsiones y liposomas, y saponinas o polímeros lineales. Esta tablita que les pongo aquí la obtuve de un artículo que habla precisamente de las diferentes tecnologías de los adyuvantes que existen. Este es de 2018, me parece, entonces es bastante reciente, donde finalmente tenemos pues un montón de sustancias a elegir, y que obviamente van a montar una respuesta inmune mucho más potente o no, ¿sale? Les menciono aquí el caso del adyuvante de Freud, que esta es una mezcla de diferentes sustancias o derivados lipídicos que provienen de micobacterias, o micoplasmas me parece que son, pero el problema del adyuvante de Freud es que despierta una respuesta muy intensa, entonces no se suele utilizar mucho en las vacunas que se aplican de manera convencional, solamente en investigación. Entonces, para que si de repente lo llegan a leer por ahí, pues no sepan qué significa, ¿sale? Entonces, estas son las primeras etapas. Ya una vez que nosotros tenemos ahora sí mi formulación y ya tenemos la vacuna hecha, hay que pasar a la fase de los ensayos preclínicos, que sería el siguiente video.